Sofonías es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, conocido por su mensaje de juicio y esperanza para el pueblo de Israel. Durante un tiempo de gran corrupción y decadencia espiritual, Sofonías proclamó el inminente juicio de Dios sobre Judá y las naciones circundantes, llamando al arrepentimiento y la renovación espiritual. Sin embargo, su mensaje no solo fue de condena, sino también de esperanza, prometiendo la restauración y el futuro glorioso para los que se volvieran a Dios. En este video exploraremos la vida y las profecías de Sofonías, desde sus advertencias de juicio hasta sus promesas de redención. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir las lecciones profundas y eternas del profeta Sofonías. Sofonías, cuyo nombre significa «El Señor ha escondido» o «El Señor protege», vivió y profetizó durante el reinado del rey Josías de Judá, aproximadamente entre 640 y 609 a.C. Este período fue crucial en la historia de Judá, marcado por profundas reformas religiosas y políticas y también por la amenaza inminente de invasión y exilio. El rey Josías, conocido por ser uno de los reyes más piadosos de Judá, intentó revertir la idolatría y las prácticas paganas que sus predecesores habían permitido. Durante su reinado, se descubrió el libro de la ley en el templo, lo que llevó a una renovación del pacto con Dios y a reformas significativas para eliminar la idolatría del reino. A pesar de las reformas de Josías, muchos en Judá continuaron en sus caminos corruptos. La idolatría, la injusticia y la falta de verdadera adoración a Dios seguían siendo problemas arraigados en la sociedad. La prosperidad material no había logrado reemplazar la necesidad espiritual, y la gente se encontraba en una encrucijada moral y espiritual. En este contexto, Dios levantó a Sofonías para proclamar un mensaje urgente de juicio y esperanza. Su misión era llamar al pueblo de Judá al arrepentimiento, advirtiendo sobre el inminente Día del Señor, un tiempo de juicio divino contra el pecado. Sofonías no solo pronunció juicio contra Judá, sino también contra las naciones vecinas que habían corrompido a Israel y se habían rebelado contra Dios. Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, proviene de una línea genealógica notable. Este Ezequías, mencionado en su linaje, es muy posiblemente el mismo rey Ezequías de Judá, lo que implica que Sofonías tiene sangre real. Esto no solo le otorga una posición de influencia, sino también una responsabilidad significativa en la proclamación del mensaje de Dios. En medio de la corrupción y decadencia espiritual de Judá, Dios llamó a Sofonías para ser su portavoz. Este llamado no fue solo un mandato, sino una misión divina para confrontar al pueblo con su pecado y guiarlos hacia el arrepentimiento. Sofonías aceptó este llamado con valentía, consciente de los desafíos y la oposición que enfrentaría. En Sofonías 1:12 se narra: «Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linternas y castigaré a los hombres que están asentados sobre sus heces, que dicen en su corazón: el Señor no hará ni bien ni mal». El reinado de Josías, conocido por sus intentos de reforma religiosa, proporcionó un ambiente en el que el mensaje de Sofonías podría resonar con más fuerza. Josías intentó purificar el culto en Judá, eliminando la idolatría y restaurando la ley de Dios. En este contexto, el llamado de Sofonías se volvió aún más crucial, apoyando las reformas del rey y llamando al pueblo a una verdadera devoción a Dios. La misión de Sofonías era clara: proclamar el inminente juicio de Dios sobre Judá debido a su idolatría y corrupción, y llamar al pueblo al arrepentimiento. Su mensaje fue directo y contundente, sin suavizar la severidad del juicio que se avecinaba. A través de sus palabras, Sofonías buscaba despertar a la gente de su complacencia espiritual y guiarlos de regreso a Dios. Sofonías, llamado por Dios para proclamar un mensaje de juicio y arrepentimiento, comenzó su ministerio advirtiendo sobre el inminente día del Señor. Este concepto, recurrente en la profecía bíblica, se refiere a un tiempo de intervención divina en la historia humana, caracterizado por juicio y restauración. Para Judá,
El mensaje de Sofonías era una advertencia urgente de que el juicio de Dios estaba cerca debido a su idolatría y corrupción. Judá, a pesar de las reformas religiosas de Josías, estaba profundamente inmersa en la idolatría. Los habitantes del reino adoraban a dioses paganos, participaban en prácticas ocultas y se habían alejado de la verdadera adoración al Señor. La corrupción y la injusticia prevalecían en la sociedad, desde los líderes hasta el pueblo común. Sofonías proclamó que Dios no ignoraría estas transgresiones. Sofonías advirtió que el día del Señor sería un tiempo de gran angustia y destrucción para Judá. Dios juzgaría a los idólatras, a los líderes corruptos y a todos aquellos que habían abandonado su pacto con Él. La profecía de Sofonías describía un juicio total que afectaría todos los aspectos de la vida en Judá, desde la economía hasta la seguridad personal. En Sofonías 1:15 se narra: «Aquel día será día de ira, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento». El juicio profetizado por Sofonías no se limitaba solo a la población común, sino que incluía a los líderes religiosos y políticos de Judá. Dios prometió purificar su pueblo, eliminando la idolatría y la corrupción que había contaminado la nación. Este juicio era necesario para restaurar la justicia y la verdadera adoración en Judá. En medio de su mensaje de juicio, Sofonías también proclamó la necesidad urgente de arrepentimiento. Llamó a la gente a buscar al Señor, a arrepentirse de sus pecados y a volverse a Dios con sinceridad. El arrepentimiento era la única esperanza para evitar el juicio inminente y restaurar la relación con Dios. El mensaje de Sofonías también revelaba el carácter de Dios, justo, santo y misericordioso. Aunque el juicio era severo, también era una expresión de la justicia divina. Dios no podía tolerar el pecado y la idolatría, pero también ofrecía misericordia a aquellos que se arrepentían y volvían a Él. Esta combinación de justicia y misericordia es central en la profecía de Sofonías. En Sofonías 3:5 se narra: «El Señor es justo en medio de ella, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza». El mensaje de Sofonías no solo estaba dirigido a Judá, sino también a las naciones vecinas que habían corrompido a Israel y se habían rebelado contra Dios. Sofonías proclamó el juicio de Dios sobre estas naciones, demostrando que la soberanía de Dios se extiende más allá de Israel y Judá. Este juicio era una advertencia de que todas las naciones, independientemente de su poder o influencia, estaban sujetas al juicio divino por sus acciones. En Sofonías 3:6 se narra: «Porque destruí a las naciones. Sus habitaciones están asoladas. He hecho desiertas sus calles hasta no haber quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante». Filistea, situada al oeste de Judá, era una nación conocida por sus constantes conflictos con Israel. Sofonías proclamó el juicio de Dios sobre los filisteos, anunciando que sus ciudades serían destruidas y su tierra quedaría desolada. Este juicio subrayaba la justicia divina sobre una nación que había oprimido a Israel durante mucho tiempo. Moab y Amón, ubicados al este de Israel, eran descendientes de Lot y conocidos por su enemistad con Israel. Sofonías declaró que estas naciones serían juzgadas por su orgullo y su desprecio hacia el pueblo de Dios. El juicio sobre Moab y Amón incluía la destrucción de sus territorios y la humillación de sus pueblos. En Sofonías 2:9 se narra: «Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo». Etiopía, al sur de Egipto, también estaba incluida en las profecías de juicio de Sofonías. Aunque no se proporciona un motivo específico en el libro de Sofonías, la inclusión de Etiopía subraya que el alcance del juicio de Dios es universal, extendiéndose a todas las naciones que se han rebelado contra su soberanía. Asiria, la superpotencia del antiguo cercano oriente, era conocida por su brutalidad y arrogancia.
Sofonías anunció la caída de Asiria y la destrucción de su capital, Nínive. Este juicio subrayaba que ninguna nación, por poderosa que fuera, estaba fuera del alcance de la justicia divina. La destrucción de Nínive fue un recordatorio de que el orgullo y la opresión no quedarían sin castigo. El juicio de Dios sobre las naciones tenía un propósito dual: castigar la maldad y la injusticia, y también advertir a Judá e Israel de las consecuencias de seguir en sus caminos de idolatría y corrupción. Dios utilizó el juicio sobre las naciones para demostrar su soberanía y justicia y para llamar a su pueblo al arrepentimiento. En Sofonías 3:8 se narra: «Porque mi resolución es reunir a las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra». La condena de las naciones vecinas en la profecía de Sofonías subraya la soberanía y justicia de Dios sobre toda la tierra. Nos recuerda que todas las naciones y pueblos están sujetos al juicio divino y que la maldad y la injusticia no quedarán sin castigo. Esta lección es una advertencia para vivir en obediencia a Dios y en justicia, reconociendo su autoridad sobre nuestras vidas. En medio de las sombrías advertencias de juicio y destrucción, Sofonías también proclamó un mensaje de esperanza y restauración para aquellos que permanecieran fieles a Dios. Este remanente sería purificado y preservado, encontrando refugio y bendición en el Señor. La promesa de restauración subraya el amor y la misericordia de Dios, incluso en tiempos de juicio. En Sofonías 1:12 se narra: «Buscaré a Jerusalén con lámparas, y castigaré a los hombres que están asentados sobre sus heces, que dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal». Sofonías describió a un grupo de personas que, a pesar de la corrupción generalizada y la idolatría en Judá, permanecerían fieles a Dios. Este remanente sería humilde, obediente y buscaría justicia. Serían aquellos que no se dejarían llevar por las influencias corruptoras de la sociedad, sino que se mantendrían firmes en su fe y devoción a Dios. Para este remanente fiel, Dios prometió protección y bendición. Sofonías proclamó que Dios mismo sería su refugio y que su presencia les traería paz y seguridad. Esta promesa de protección divina era un contraste poderoso con el juicio que vendría sobre los infieles y las naciones rebeldes. En Sofonías 3:15 se narra: «Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás mal». Sofonías también habló de la purificación del remanente. Dios, en su misericordia, limpiaría a su pueblo de toda injusticia y pecado. Esta purificación no solo sería física, sino también espiritual, renovando sus corazones y mentes para que pudieran vivir en plena comunión con Él. La restauración prometida por Dios traería alegría y gozo al pueblo. Sofonías describió un tiempo de celebración y regocijo, donde Dios mismo se deleitaría en su pueblo y ellos experimentarían la plenitud de su amor y gracia. Esta visión de un futuro glorioso ofrecía esperanza y consuelo en medio de las advertencias de juicio. En Sofonías 3:17 se narra: «Jehová tu Dios está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos». La promesa de restauración también incluía la restauración de la comunión íntima con Dios. El remanente fiel disfrutaría de una relación cercana y personal con el Señor, quien habitaría en medio de ellos y les proporcionaría guía, paz y bendición continua. Esta restauración de la comunión era el clímax de la esperanza profética de Sofonías. La promesa de restauración para el remanente fiel en la profecía de Sofonías subraya la misericordia y el amor de Dios. Nos recuerda que, aunque Dios es justo en su juicio, también es compasivo y está dispuesto a restaurar a aquellos que se vuelven a Él con humildad y fe. Esta lección nos desafía a permanecer fieles en tiempos de dificultad y a confiar en las promesas de Dios para nuestra restauración y bendición. El concepto del Día del Señor es central en la profecía de Sofonías. Este día
es presentado como un tiempo de juicio severo y purificación, pero también como una oportunidad para la restauración y la esperanza. Sofonías describe vívidamente los eventos de este día, destacando tanto la oscuridad del juicio como la luz de la restauración para aquellos que se arrepientan. En Sofonías 1:14 se narra: «Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente». Sofonías describe el día del Señor como un tiempo de gran angustia y devastación. Será un día de oscuridad y tinieblas, donde la ira de Dios se derramará sobre aquellos que han persistido en su pecado e idolatría. La severidad del juicio enfatiza la santidad de Dios y su intolerancia al pecado. El juicio de Dios abarcará todos los aspectos de la vida en Judá y las naciones circundantes. La profecía habla de la destrucción de las ciudades, la devastación de la economía y el aniquilamiento de los ejércitos. Nadie escapará del juicio de Dios, y la tierra misma será testigo de su ira. A pesar de la severidad del juicio, Sofonías también ofrece un llamado urgente al arrepentimiento. Dios, en su misericordia, está dispuesto a perdonar a aquellos que se vuelvan a Él con un corazón humilde y arrepentido. Este llamado subraya la esperanza que existe incluso en medio del juicio. En Sofonías 2:3 se narra: «Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová». El propósito del día del Señor no es solo castigar, sino también purificar y restaurar. A través del juicio, Dios eliminará la corrupción y la idolatría, preparando el camino para una nueva era de justicia y paz. Aquellos que sobrevivan serán purificados y restaurados a una relación correcta con Dios. En medio de las advertencias de juicio, Sofonías ofrece una visión de esperanza y restauración. Dios promete que, después del juicio, habrá un tiempo de renovación y bendición. El remanente fiel disfrutará de la presencia de Dios y vivirá en paz y prosperidad. En Sofonías 3:17 se narra: «Jehová tu Dios está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos». Sofonías concluye su profecía con una visión de un futuro glorioso, donde Dios reinará en medio de su pueblo. Este tiempo de restauración y gozo es un contraste dramático con el día de oscuridad, subrayando la misericordia y el amor de Dios para aquellos que se vuelven a Él. En Sofonías 3:20 se narra: «En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré por renombre y por alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová». El día del Señor, como se presenta en la profecía de Sofonías, es un recordatorio de la justicia y misericordia de Dios. A través del juicio, Dios purifica a su pueblo y elimina el pecado, preparando el camino para una nueva era de justicia y paz. Esta lección nos desafía a vivir en santidad y a buscar a Dios con un corazón sincero, confiando en su promesa de restauración y bendición. En medio de su mensaje de juicio, Sofonías hace un llamado a la humildad y la justicia. Su mensaje no es solo para los líderes y los ricos, sino para todos los habitantes de Judá. Este llamado a buscar al Señor con un corazón humilde es una invitación a encontrar refugio y protección en medio del juicio inminente. Sofonías destaca que la humildad es esencial para encontrar favor ante Dios. Aquellos que reconocen su necesidad de Dios y buscan su justicia serán protegidos en el día de la ira. La humildad no es solo una actitud, sino una disposición de corazón que reconoce la soberanía de Dios y se somete a su voluntad. En Proverbios 2:6-7 se narra: «Porque Jehová da sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente». El llamado a buscar la justicia es una exhortación a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. La justicia implica no solo evitar el pecado, sino también actuar con integridad y rectitud
en todas las áreas de la vida. Sofonías enfatiza que aquellos que buscan la justicia de Dios serán parte del remanente que Él preservará. Sofonías asegura que los humildes, justos y mansos serán guardados en el día del enojo del Señor. Esta promesa de protección es una garantía de que Dios cuidará de aquellos que le buscan sinceramente. En medio del juicio, habrá un refugio seguro para aquellos que se alineen con la voluntad de Dios. En Salmo 46:1 se narra: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El llamado de Sofonías no se limita a un grupo selecto, sino que es una invitación abierta a todos los humildes de la tierra. Esta inclusividad subraya la naturaleza universal del amor y la justicia de Dios. Cualquiera que esté dispuesto a humillarse, buscar la justicia y practicar la mansedumbre, puede encontrar refugio en Dios. El llamado de Sofonías a la humildad, justicia y mansedumbre es un recordatorio de la importancia de vivir de acuerdo con los principios divinos. En tiempos de juicio y dificultad, estas virtudes son claves para encontrar la protección y el favor de Dios. Esta lección nos desafía a evaluar nuestras vidas y a alinearnos con la voluntad de Dios en todas las áreas. Después de las sombrías advertencias de juicio y los llamados urgentes al arrepentimiento, Sofonías concluye su profecía con una visión esperanzadora de restauración y renovación. Este futuro glorioso está marcado por la presencia y el reinado de Dios en medio de su pueblo, donde la paz, la justicia y el gozo prevalecen. En Sofonías 3:17 se narra: Jehová tu Dios está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías proclama que Dios mismo habitará en medio de su pueblo. Esta presencia divina traerá seguridad, paz y gozo a los corazones de los fieles. Dios no solo será un juez justo, sino también un protector amoroso y un salvador poderoso. Su presencia será la fuente de todas las bendiciones para su pueblo restaurado. La visión de Sofonías incluye un tiempo de gran gozo y celebración. Dios se deleitará en su pueblo, y ellos, a su vez, se regocijarán en su presencia. Este tiempo de alegría reemplazará la tristeza y el dolor que el juicio había traído, y el pueblo experimentará la plenitud del amor y la gracia de Dios. La restauración traerá un tiempo de paz y seguridad para el pueblo de Dios. Las amenazas externas serán eliminadas y el remanente fiel vivirá sin temor. La justicia y la rectitud prevalecerán, y el pueblo disfrutará de la tranquilidad y la estabilidad bajo el reinado de Dios. En Sofonías 3:16-17 se narra: En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: No temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová tu Dios está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Dios promete restaurar la reputación de Israel entre las naciones. El pueblo de Dios, que había sido objeto de burla y desprecio, será honrado y exaltado. Esta restauración de la reputación es una señal del favor de Dios y de su propósito redentor para su pueblo. Sofonías también proclama la reunión del pueblo de Dios disperso. Aquellos que habían sido llevados al exilio y dispersados entre las naciones serán traídos de vuelta a su tierra. Esta reunión simboliza la restauración completa y la renovación del pacto entre Dios y su pueblo. En Sofonías 3:20 se narra: En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré por renombre y por alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. La visión de un futuro glorioso que Sofonías presenta es una promesa de un tiempo mejor, donde la justicia, la paz y la presencia de Dios serán una realidad constante. Este futuro no es solo un regreso a lo que fue, sino una nueva creación donde la relación entre Dios y su pueblo es perfecta y eterna. La visión de restauración final en la profecía de Sofonías nos recuerda la esperanza y la promesa de Dios para su pueblo. Aunque el juicio es una realidad necesaria, debido al pecado, la misericordia y la gracia de Dios prevalecen.
ofreciendo un futuro lleno de paz, gozo y comunión con Él. Esta lección nos desafía a confiar en las promesas de Dios y a vivir con la esperanza de su redención y restauración final. La visión de Sofonías nos inspira a confiar en las promesas de Dios y a vivir con esperanza, sabiendo que Él tiene un plan de restauración para su pueblo. La presencia de Dios en medio de su pueblo es la fuente de todas las bendiciones y el fundamento de nuestra seguridad y paz. La promesa de gozo y celebración en la restauración final nos desafía a vivir en gratitud y adoración, anticipando el día en que experimentaremos la plenitud del amor y la gracia de Dios. Esta visión nos recuerda la esperanza y la misericordia de Dios, ofreciendo un tiempo de paz, gozo y comunión eterna con Él. La narrativa nos desafía a confiar en las promesas de Dios y a vivir con la esperanza de su redención y restauración final. En Sofonías 3:20 se narra: «En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré por renombre y por alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová». Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.